A reading from the book of the prophet Zechariah. Lectura del profeta Zacarías. Alcé los ojos y vi un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él me contestó, a medir a Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le vino al encuentro diciendo, corre y di a aquel joven, Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Yo seré para ella oráculo del Señor, una muralla de fuego en torno y gloria dentro de ella. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Sing and rejoice, O daughter Zion. See, I am coming to dwell Aquel día se unirán al Señor muchos and pueblos nations shall join themselves to the Lord on that day. y serán And they pueblo shall be his mío, people, and he will dwell. y habitaré en medio de ti. Verbum Domini. The Lord will guard us as El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. hear the word of the Lord, O nations. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. The Lord shall ransom Jacob. He shall redeem. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán jóvenes y los viejos. Convertirá su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Our Savior Christ Jesus destroyed death and brought life to light. Nuestro Señor Jesucristo derrotó la muerte y anunció el Evangelio a las naciones. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. While they were all amazed at his every En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, what I am telling you, meteos bien esto en la cabeza. Son of Man is, El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. but they did not understand this Pero ellos no entendían este lenguaje. from them. Les resultaba tan oscuro que no cogían el They sentido. were afraid to ask him. Y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Verbum Domini. Nos tibi Christe.
As Christians, we are all Como called cristianos, todos estamos llamados a conocer, amar y servir al Señor. but some of us Christians Pero may algunos de nosotros, deem cristianos, ourselves unfit podemos considerarnos to love and serve the Lord. indignos de recibir, amar y servir al Señor. Miramos nuestras propias vidas y decimos, estoy teniendo dificultad con ciertos pecados o vicios y esto me vuelve indigno de servir a Dios o de conocerlo. Today, Pero hoy, the saint we celebrate, el Saint santo que Jerome, celebramos, San gives Jerónimo, us some hope. nos da esperanza. He is the patron saint Él es el santo patrón with difficult de aquellos con personalidades difíciles. and Y for us, some of us who may have para algunos de difficult nosotros, algunos de nosotros personality que or any other type of tenemos sin una we're dealing with, personalidad difícil o algún otro tipo de pecados con el que luchamos, podemos pensar, oh, siempre estoy supuesto a ser bueno y bondadoso y cortés y Saint Jerome wasn't amable. always like that. San Jerónimo no siempre era así. A little gruff, De hecho, él era un poco gruñón. A veces la gente lo consideraba algo malo, sarcástico, gruñón. Pero, obviamente, hay esperanza para todos nosotros. he lived around San Jerónimo vivió en los años 300, nació alrededor del año 340 y se le conoce como uno de los grandes eruditos en la iglesia. many languages. Hablaba bien muchos idiomas. Greatest achievements was Uno de sus logros más grandes fue traducir la Biblia del griego al latín and he wrote many y commentaries, escribió muchos comentarios sobre las escrituras, muchos artículos. a scholastic advisor to Era un priests and consejero many bishops and monks as well. para muchos So he accomplished papas, obispos y monjes también. in scholastic. Así que tuvo muchos logros académicos y However, he had this escolásticos. Sin embargo, is angry. tenía una personalidad fuerte. La gente a veces pensaba que era malo. About Saint Jerome, Pero algo acerca de San Jerónimo es que él estaba consciente his sin. de su pecado. Él sabía muy bien que ese temperamento, que esa ira, no era algo muy cristiano. No estaba imitando a Cristo. Y él siempre trataba de mejorar. They said that he De hecho, se dice que él solía cargar una piedra con él cada vez que él perdía control de su temperamento. Se golpeaba en el pecho con esa piedra. those of you who are Aquellos de ustedes que tienen la misma dificultad con el temperamento, no hagan eso. maybe you can do some push-ups, Quizás pueden hacer some other kind of penance, but planchas o algún otro tipo de otra penitencia, pero no voy a sugerir eso. Pero lo que aprendimos de él aquí es que él sin, and he acknowledged it and he worked on it. estaba consciente de su pecado y trabajaba para solucionarlo, para corregirlo. A pesar que tenía ese problema, San Jerónimo era un hombre muy fervoroso, siempre atento a Dios. De hecho, él hablaba acerca de la vida espiritual, él enseñaba Many people una vida de asceticismo a muchas personas, was living in Rome for que él ofrecía clases. En cierta época él vivió en Roma, ofrecía clases y más adelante se mudó a la región de Palestina, Belén, y él educaba a la gente sobre la vida devota, la vida espiritual allá también. Así que él sabía cómo rezar bien y sabía lo que Dios le decía y que Dios le pedía, le estaba llamando a una conversión más profunda, a una transformación más profunda en el amor, a semejanza de Cristo. we need also Nosotros también necesitamos estar conscientes de nuestros pecados. Tenemos que seguir trabajando para ello. Puede que a veces perdamos el aliento y nos queremos rendir y decimos, this sin to confession and it, oh, and I just keep going to confession. Well, sigo confesando este pecado una y otra vez, pero another thing we sigan yendo, no se den por vencido. Otra cosa que pueden hacer es echar la culpa a otros por nuestro vicio en particular o nuestro pecado continuo. Uno puede pensar, oh, a mí nunca me enseñaron, mis padres nunca me enseñaron a cómo lograr cierta virtud. Ellos lo hacían. Sabemos lo que está bueno y lo que está malo. No tenemos que culpar a la gente. follow the example of Jesus Christ. Hemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. O a veces la gente dice, oh, mi sacerdote no es buen ejemplo, no es la persona más
amistoso del mundo. ¿Por qué tengo yo que ser así? No, estamos llamados a imitar a Jesucristo, nuestro Señor. O también podemos decir, sí, tengo un problema, pero tal y tal persona tiene el mismo problema y nadie le dice nada. ¿Qué tal nuestra relación con Dios? ¿Qué tal nuestro compromiso de volvernos como Jesucristo? Eso es lo que tenemos que considerar. Es bueno acudir a la confesión frecuentemente si tenemos un problema así, porque el sacramento es muy poderoso. Recibimos gracia tras gracia y en esas gracias hay sanación. Sanación de los efectos del pecado, por supuesto, pero también sanación. Puede que haya una razón que nos esté causando que tengamos ese pecado en particular. Puede que haya algo que nos tormente y por eso lo cometemos. Pero hemos de ir al sacramento de la confesión para pedir perdón, pero por supuesto también es el sacramento de sanación. Otra cosa que aprendemos hoy de los evangelios en el servicio del Señor es Jesús menciona la cruz el día de hoy. Jesús en este capítulo, es el capítulo 9 que estamos mirando, hay que verlo en el contexto. Jesús acaba de bajar del monte de la transfiguración, acaba de salvar a un muchacho de un demonio, expulsó al demonio y luego habla de la cruz. Algunos de los pecados que tenemos o que tratamos de superar son como una cruz. Es muy difícil. Por supuesto, estamos conscientes de esto y no queremos cometer el pecado, pero no podemos darnos por vencido, porque cuando le decimos no al pecado, al intentar esto a diario, estamos cargando nuestra cruz a diario. El pecado puede ser la cruz que cargamos, pero tenemos que creerle a Dios y confiar en Dios de que Él haya de ayudarnos a superar ese día. Otra cosa también, hacer penitencia. Penitencia para superar el pecado. San Jerónimo fue un poco extremo al hacer su penitencia, al golpearse con esa piedra, pero nosotros podemos hacer penitencia también. Algo bueno de la penitencia es que nos ayuda a recondicionarnos, por supuesto también la mortificación, pero nos ayuda a lograr control propio, a decirle que no a ciertas cosas, a ciertos placeres en la vida, siempre es algo bueno. Y las cosas más pequeñas son muy eficaces. Se acerca la fiesta de Santa Teresa. Ella solía hacer pequeñas penitencias, algo que le sirvió mucho en su propia santificación. Así puede ser con nosotros. Decirnos que no a nosotros mismos en las cosas pequeñas. Nos decimos no a nosotros mismos. Y, por supuesto, la oración también. Lo bueno, como estaba diciendo aquí en el contexto de esto, cuando Jesús expulsa aquel demonio, Jesús les dice a sus discípulos que algunas cosas solamente salen con la oración y el ayuno. Esto funciona también igual con nuestros defectos, esas faltas. Tenemos que orar y hacer penitencia. San Jerónimo también solía hacer lo mismo. Es muy fácil no querer hacer esas cosas, pero es lo que nos ayuda a ser santos. Así que realizar penitencia siempre es algo bueno y por supuesto la oración también, porque mantiene nuestra mente atenta a Dios. Algo bueno acerca de la oración de penitencia, y Jesús habla de esto anteriormente en el mismo capítulo 9, es que edifica nuestra fe. Y cuando hacemos penitencia nos privamos de algo y no obstante tenemos que creer en Dios, en que vamos a tener la gracia para seguir adelante sin esto. Esto aumenta nuestra fe. Así que necesitamos el mismo tipo de fe para saber que Dios puede quitarnos ese pecado, un pecado en particular, un vicio en particular. Necesitamos enfocarlo de esa forma. Así pues, hermanos, todos estamos llamados a conocer, amar y servir al Señor. Otra cosa también, para superar el pecado, es practicar la caridad. Porque otra cosa acerca de la oración, la penitencia y la caridad, lo que es bueno de la caridad es cuando nos hacemos a nosotros mismos a un lado por otra persona, para el bien de otra persona.
Esto puede ser también muy mortificante. Recuerden lo que dijo Jesús: deseo misericordia y no sacrificios. A veces, para la misericordia, tenemos que salir de nosotros mismos y buscar el bien en las otras personas, extenderles la mano. Esto es algo que siempre es eficaz. Hermanos, Dios nos llama a grandes cosas. No permitan que nada los retenga. Él nos da todo lo necesario para superar estos pecados. Depende de nosotros. Es decirle que sí continuamente a Dios y tener la esperanza y la fe de que Él nos quitará nuestros pecados, de que nos dará la gracia necesaria para servirle bien y para glorificarlo. Así que crean en el Señor y crean que Él todo lo puede. Que Dios los bendiga.